Y es muy importante porque el trabajo que se realiza en el campo es básico para muchísimos productos que llegan a nuestras casas, para muchísimos. Pero resulta de que hay muchas personas que piensan que tiene que ser a corto plazo el plan de empresa, pero el plan de empresa a corto plazo es un tiempo perdido. Resulta que esta variedad se llama arbequina y la arbequina es una de las más dulces del mundo, de las cuales los mejores matices a nivel sensorial están aquí en Cataluña. Entonces yo dije, no, ya me mato. Criarlos a ellos, brindarles todas las costumbres y todas las cosas que veníamos nosotros, que teníamos propias de nuestra cultura, de Colombia, fue como tan significativo. Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan. Bienvenidos una vez más a Onda Bacana. Estamos aquí por segunda vez con Carlos y con Caterine de All is Love y les doy una grandiosa bienvenida a Onda Bacana. Tan linda, muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Pues qué chévere que estén aquí una vez más, y para los que no se han visto la primera charla, les cuento que estas amorosas personas han creado este producto que se llama All is Love, que es un aceite de oliva. Ambos viven en Cataluña, ya desde más de 2 décadas han creado esta nueva marca de All is Love. Y pues hemos dicho que hoy íbamos a hablar de la herencia cultural para sus hijos, y yo quiero que empecemos con no es el primer hijo, quizás el cuarto hijo, que es All is Love, porque All is Love es también un hijito. Entonces, total, yo quiero que me hablen de esa parte, de esa relación personal que creo que ustedes tienen con este producto. Pues lo que tú dices, es un cuarto hijo, Mónica. Fue todo un proceso porque pues nosotros nunca habíamos hecho la parte de emprender, de crear una marca, y fue un proceso muy bonito, muy gratificante, nos hizo crecer como personas, identificar cosas que no conocíamos, o sea, crear un plan de empresa, crear una cantidad de cosas que van alrededor de algo que tú estás creando, de un material que tienes a tu mano para brindarle a otras personas con muchísimo amor. Y ha sido, yo creo que nos ha hecho engrandecer el corazón, nos ha hecho crecer nuestro corazón, nuestra mente, ver desde otra perspectiva cuando la gente crea cosas. Entonces es muy lindo, o sea, ha sido un proceso muy interesante y muy gratificante. Para formarnos nosotros, hay veces que es muy romántico decir, soy un emprendedor, pero es que hay que formarse para poderlo decir con la boca bien grande, soy un emprendedor. Porque hay que, lo que decía Katy, hay que tener conocimiento de qué es lo que vamos a hacer, organizar ideas y hacer un plan de viabilidad, que eso te puede ser más de 5 años como mínimo. Pero resulta de que hay muchas personas que piensan que tiene que ser a corto plazo el plan de empresa, pero el plan de empresa a corto plazo es un tiempo perdido, porque puede ser que el fracaso te llega a los 6 meses, pero a los 6 meses ese fracaso en 2 años puede ser un éxito. Entonces hay que prepararse bien para lo que uno está haciendo, y por lo menos nosotros con el tema del aceite, pues nos formamos bien y nos preparamos para lo que venga. Y Carlos, hemos quedado que más adelante en nuestras charlas vamos a hablar en específico de cómo se hace el aceite de oliva, de la historia del aceite de oliva, pero quizás en términos generales tú nos puedes contar cómo se ha gestado este hijo en tantos años, porque sí, esto es un proceso que tú has vivido para convertirte en maestro de tu labor que haces, aceite de oliva, ¿no?
Sí, totalmente, porque cuando yo empiezo a tener contacto con el aceite de oliva, era en la parte exterior, en la zona de patios, donde llegaba el agricultor y te trae las olivas, pues yo manejaba lo que puede ser un toro, un montacarga, para descargar los palos de aceitunas, o muchos agricultores en ese momento venían con sacos de tela. Entonces había que descoserlo, coger el saco, vaciarlo, luego sigue el otro, todo. Ese era mi contacto con el tema del aceite de oliva. Pero ya en el tiempo, como lo dijimos anteriormente, con la pérdida de mi padre, pues ya me mandaron pues a la zona interior, a la zona de producción, que es donde se hace la extracción del aceite de oliva. Entonces ya no es solamente el patio, es el patio y la parte de producción. En la parte de producción, pues hay una anécdota muy curiosa, que es cuando yo empiezo a tener visualmente contacto de cómo sale el aceite de una centrífuga. Ya la centrífuga, más adelante si quieres, puedo decirte cómo se llama cada parte de la maquinaria que se compromete con la extracción. Pero resulta que cuando empieza a salir ese chorrito, ya empieza mi curiosidad de cómo de la aceituna, de la pepita aquella, del fruto, se podía hacer un aceite. Entonces empieza a hacer esa curiosidad infantil de cómo sale esto, cómo llegamos a esto. Pero resulta de que la persona con que yo trabajaba en ese momento estaba ya muy próxima a jubilarse. Era una persona que ya tenía muchos años de conocimiento y fue el que me empujó a que esa curiosidad infantil fuera más una curiosidad profesional. Porque cuando yo palpo el sabor, porque él me lo dice que tengo que probar lo que estoy haciendo, pero resulta que llega a mi mente todos esos recuerdos de infancia, que en mi casa había una lata de aceite de oliva, una marca X, y era un sabor súper amargo, no agradable. Y me dice este señor que probara el aceite, y yo dije, no, yo no quiero probarlo. Yo tenía un trauma pues con esto, y yo dije, no, yo no lo voy a probar. O sea, huele muy bien, el color muy bonito, pero yo no lo voy a probar. Él ya en otro tono me lo dijo, tú tienes que probar lo que tú estás haciendo para poder hablar y poder defender un producto. Ya con eso se me quedó. Lo probé, y cuando lo pruebo es que empieza ya a viajar mi cabeza. Dije, no, esto lo tengo que tener en Colombia. Y esto fue en el 2003. Le pregunto yo a él, ¿por qué el sabor es así? Y me dice, porque resulta que esta variedad se llama arbequina. Y la arbequina es una de las más dulces del mundo, de las cuales los mejores matices a nivel sensorial están aquí en Cataluña. Y yo dije, no, ya me mató. Aquí en adelante ya me toca bajarme de la bicicleta y montarme en una moto. Empezar a trabajar en las ideas de cómo hacer un buen aceite. Así empezó toda la historia. Oye, Carlos, no, súper interesante. Y yo, precisamente esa era la experiencia que yo también tenía con el aceite de oliva, que el aceite de oliva es amargo. Hay muchos aceites de oliva que tienen no sé, algunos son más amargos. Y cuando uno prueba All is Love, disculpa si no lo digo con las palabras adecuadas, es suave. Quizás eso tenga una terminología que yo no conozco, pero All is Love es más bien suave, ¿no? Eso es por la clase de olivas, ¿no? Sí, es por la variedad. La variedad es arbequina. Hay que tener en cuenta de que lo que tú decías anteriormente, de que hay muchos aceites de diferentes colores, sabores, olores. Hay más, aquí en España, en este momento hay más de 300 variedades de aceitunas. Wow. Y en el mundo está datado que aproximadamente unas 700 variedades. Entonces wow. Eso es un universo entero de sabores, olores y colores. Entonces todo depende
para qué lo quieras tú, si para un postre, una carne, para diferentes momentos de la gastronomía. Pero resulta que con este aceite yo he encontrado, al paso del tiempo, de darle un punto de que tú lo puedas mezclar con la carne, con el pollo, el pescado, y aparte de eso, hacer postres. Entonces, para mí eso es un plus, que eso, Wow. después de muchos años de estar experimentando como niño chiquito, allí si muevo la temperatura aquí, si coloco el agua aquí, si la aceituna de octubre es diferente a la de noviembre, muchos experimentos llegar a ese punto. Totalmente, wow, wow, que el mundo del aceite de oliva es súper interesante. Carlos, ustedes tienen denominación de origen, porque eso cuando estabas contando se me vino a la mente, porque hay productos que solamente se pueden comprar o se pueden vender con un cierto nombre porque vienen de determinado lugar, ¿no? Sí, nosotros en este momento no tenemos denominación de origen, pero resulta que nosotros somos kilómetro cero de Cambrils, porque nosotros trabajamos directamente con el agricultor de Cambrils, y la almazara, que es donde se elabora nuestro aceite, nos queda a 14 kilómetros de aquí, o sea que eso nos permite a nosotros tener un rango de kilómetro cero. Para nosotros es muy importante lo que es la conexión, el contacto directo con el agricultor. Súper, súper, eso es fenomenal, eso es importantísimo. Es un producto no solo de calidad, sino que también ayuda pues al lugar donde están, ¿no? Eso es importante, que yo creo que básico. es algo, sí, es importante también, yo creo que para la filosofía de nosotros como colombianos, que defendamos lo nuestro, lo regional. Mi abuela decía que si a mi vecino le va bien, a mí me va bien, y esa es mi filosofía. Yo le compro a todos los campesinos de la región y trato de que venga de lugares cerca, porque así apoyo lo local, y es lo que veo que tú haces, es fenomenal. Totalmente, eso hacemos parte de una economía circular. Y es muy importante porque el trabajo que se realiza en el campo es básico para muchísimos productos que llegan a nuestras casas, para muchísimos. Fenomenal, fenomenal. Y bueno, aquí hablando de Olis Loves, de su cuarto hijo, de su cuarto bebecito, pues nos hemos propuesto hablar también de los otros hijos que también son muy, muy importantes. Y a mí lo primero que se me viene a la cabeza es preguntarle qué significa para ustedes crear hijos entre dos culturas, porque esto es algo muy especial. ¿Cómo hacer de que sus hijos no pierdan sus raíces, pero que de todas formas van a tener cosas indudablemente del nuevo lugar donde están, en este caso España? Mónica, es tan importante, yo pienso que sería un error de nosotros como padres limitar la visión de que nuestros hijos van a tener del mundo. Uh-huh. Yo pienso que cuando nosotros llegó Catalina a nuestras vidas, ella siempre ha sido básica para muchísimas cosas que hemos hecho nosotros. Cuando llegamos con ella aquí, el proceso de adaptación de ella no fue sencillo, porque cuando ella llegó lo primero que me decía era: yo quiero seguir hablando colombiano. Entonces nosotros, yo tuve la oportunidad de ser parte de su historia, Carlitos también, pero pues yo fui la que estaba más con ella, tuve la oportunidad de quedarme con ella, de ayudarla a adaptar y de que aprendiera que aunque las cosas eran un poquito diferentes a las que ella venía de Cali, porque imagínate que en Cali ella venía, yo estaba cerca de mi mamá, mi familia es un matriarcado completo, entonces estaba mi abuela, mi mamá, mis 3 tías y la señora que le colaboraba en la casa a mi mamá. Además estaba yo, entonces imagínate, 7 mujeres alrededor de ella.
Cuando llegamos aquí, contábamos con la familia de Carlitos, pero pues todo el mundo estaba en sus historias propias, que es normal. Entonces éramos nosotros 3 y Catalina, poderle brindar a ella las bases para que ella tuviera una vida sana, una buena vida, fue muy importante. Y darle como los parámetros para que ella aprovechara todo lo que se le iba presentando. Luego llegan los niños, llega Jesús Antonio, luego llega Andreu, y también el poderle brindar a ellos como todo lo mismo, ¿no? Es decir, ya no era una sola niña, sino que eran 3 niños, había que aprender a compartir, había que aprender a dividirse entre 3, ayudarlos a ellos a que se entendieran. Para mí fue un poquito complicado porque yo fui hija única, entonces yo estaba acostumbrada a que todo el mundo giraba en torno a mí. Sí. Para Carlos fue mucho más fácil porque él venía de tener 3 hermanos. Fue muy importante para ellos porque Carlitos sí podía brindarle a ellos como esas opciones, ¿no? De compartir, de entender y pues criarlos a ellos, brindarles todas las costumbres y todas las cosas que veníamos nosotros, que teníamos propias de nuestra cultura, de Colombia. Fue como tan significativo. Brindarles a ellos la parte de la religión, porque pues nosotros venimos de 2 familias que son muy religiosas. Entonces, Katy, precisamente eso te quería preguntar, les quería preguntar qué valores colombianos han querido transmitir sí o sí, y quizás uno me responde uno y el otro me responde la otra, porque qué valores españoles han podido incorporar en su familia. Pues mira, valores españoles. Lo que Carlitos te comentaba antes, que son cosas muy interesantes y que te dan a ti como una estabilidad a lo que vas a hacer, ser una persona, saber que a veces las cosas no las vas a construir de una, o sea, que todo es como un proceso. No quiere decir que en Colombia no se tenga, lo que pasa es que como en Colombia tenemos otro tipo de sistema, los sistemas te van dando como unas bases para afrontar las cosas de acuerdo al lugar en el que estás. Entonces uno se da cuenta de que todo es como un proceso, ¿no? Y que el proceso lo tienes que seguir para llegar a un lugar. No es que hoy hago una cosa y mañana ya me dio resultado, es decir, hoy sembré un arbolito y mañana ya lo tengo. No, hay que sembrar el arbolito, hay que darle tiempo para que el arbolito crezca y luego tiempo para que nos dé los frutos. Luego el tema de la puntualidad. Yo adoro a mi país, pero nosotros somos muy impuntuales. Y eso, claro que hay mucha gente que no lo es, pero es como una característica, ¿no? Eso es como, el otro día escuchaba a alguien y decía, es que eso es parte de ser colombiano. Entonces yo digo, bueno, es muy bonito que sea parte de ser colombiano, pero no hay nada más agradable de que te digan a ti, tienes que estar a tal hora y ahí estás, punto. Entonces, esos han sido como, y lo otro también, Mónica, que ha sido muy interesante para nosotros es que nuestros hijos han tenido la posibilidad de conocer gente de otras culturas. Entonces, eso cuando tú sales amplía muchísimo. Sí, no solamente española, no solamente la española, porque por lo menos en el colegio que ellos se educaron, aunque es un colegio que casi todo el mundo es de la zona, claro, aquí han llegado personas de otras culturas que también han estado en el colegio, entonces quieras o no, eso le permite a ellos ver cómo ve la gente, cómo actúa la gente, aunque al final de cuentas los niños van creando como su ritmo y ellos todos van siguiendo como unos parámetros muy similares, pero las culturas influyen mucho y ayudan mucho. Claro. Yo me quedo por el lado de Colombia con ese buenos días, buenas tardes, sí, buenas noches, siga usted. Todos esos pequeños detalles de educación que tenemos nosotros, sí, que nos han inculcado, desafortunadamente aquí escasean. Entonces uno cuando llega a un sitio, a mí por lo menos me pasó varias veces que llegaba mi jefe y me decía, Carlos, haz tal cosa porque hay que tal. Buenos días, ¿qué necesitas tú? Entonces se devuelve y me dice, Carlos, buenos días, mira, por favor, ¿me puedes hacer tal cosa? Y yo, encantado, con mucho gusto.
Entonces son esos pequeños detalles Sí. que no es cuestión de entrar uno como a encararse o a enfadarse, sino es cuestión de ya me has traído tú a tu terreno, ahora yo te traigo a mi terreno. Muy bien, muy bonito. Y eso, Mónica, lo aprendieron nuestros niños muchísimo. Por lo menos a mí me encantaba cuando yo me veía con las mamis, ¿no? Porque cuando te dicen, ay, hoy los invito a comer a mi casa. Entonces tú dices, ah, bueno, listo, se van para tu casa a comer. Y luego nos encontrábamos por la tarde y me decía, yo definitivamente, Katy, me voy a tener que seguir llevando a tus hijos a comer a mi casa. Y yo, ¿por qué? No, porque son súper agradecidos. ¿En qué te ayudo? Te pongo la mesa. Muchas gracias, estaba muy rico. Ay, me ha encantado. Entonces todo el mundo me decía, es que me digan piropos de mi comida es lo más lindo. Entonces yo decía, y te ayudo a recoger. Ay, me gustó mucho haber estado en tu casa. Tienes una casa muy bonita. Entonces yo digo, sí, es verdad. Lo que Carlitos te dice es verdad. O sea, eso es parte nuestra, es parte de Colombia, esa dulzura, esa forma tan cariñosa. Y nosotros eso, aparte de la religión de nuestras familias y del apoyo como familia, el haberles enseñado a ellos a ser educados con las personas, a ser agradecidos con la gente, ha sido muy importante. Son valores que no se olvidan de Colombia para nada. Fenomenal, ustedes han elegido una maravillosa mezcla de ambas culturas y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer todos los que creamos hijos en el extranjero, tomar lo bueno de aquí, lo bueno de allá, unirlo y hacer este mundo mejor, hacer este mundo más agradable para todos. Se nos está acabando el tiempo, pero es que me encanta hablar con ustedes. Nosotras, cuando estábamos preparando la entrevista, estábamos hablando de un tema que han tocado ustedes un poquito ahora, que es que a veces cuando uno llega a una nueva cultura viene prevenido, ¿no? A una nueva sociedad, y eso nos pasa en el caso de Europa, en el caso de España o Alemania. Y ustedes decían que ustedes tienen una actitud más bien positiva, ¿no? ¿Cómo deciden ustedes interpretar las diferencias culturales sin asumir desde el principio lo negativo? Sí, lo importante es uno llegar, por lo menos en nuestro caso, cuando estábamos en Colombia, pues nosotros teníamos en mi familia una empresa de transporte escolar, pero también hacíamos visitas guiadas de turismo. Entonces nos llegaban muchos turistas y a nivel familiar también teníamos pues extranjeros en nuestra casa, dentro de ellos un catalán muy importante que era en nuestra vida, en mi vida, era como mi abuelo. Pero resulta de que cuando tú ya has percibido eso, cuando llegaban a Colombia, los comportamientos, las actitudes y todo eso, y resulta que ya ahora no llegan a mi país, sino que yo voy al tuyo. Entonces cuando yo llego, yo ya empiezo a aterrizar. Bueno, estoy aquí, esta persona cuando estaba en mi país hacía esto, hacía lo otro, pero no me gustaba a mí. Yo no voy a hacer lo mismo en tu casa, porque dentro de lo que cabe, es como en todas las casas. Si tú me invitas a tu casa, no me abras la nevera, que eso no es como muy cómodo que digamos. Exacto. Si quieres me pides permiso y yo con mucho gusto te digo que quieres tomar o lo que sea. Entonces es uno como moldearse. Yo soy esto, no lo olvido, pero estoy aquí. ¿Y para dónde quiero ir? Entonces es como uno ir arreglando esas piedras encima del río para no mojarse los pies. Pues esta es una clase magistral de interculturalidad. Cuando llegamos a una nueva cultura, tenemos que respetarla, aceptarla, y eso es lo que han hecho estas dos maravillosas personas creadoras de All is Love. Yo no me canso de decir, es que es emocionante tenerlos aquí. Muchísimas gracias, Carlos y Katy, por haber vuelto acá a Onda Bacana, y los invito a que regresen pronto para que sigamos charlando de este producto fenomenal y también de sus experiencias de interculturalidad. Pues muchas gracias por tu invitación y te cogemos la palabra porque esto hay mucho tema, porque llegar aquí no ha sido fácil. Y empezando de que un colombiano
en España, tener una marca de calidad y una familia haciendo emprendimiento en España y en Colombia, porque no hay que olvidar que también tenemos nuestro producto en Colombia, no ha sido fácil. De eso hablaremos Mónica, tan también. bella. Muchísimas gracias. A ustedes, y como les decía, de eso hablaremos también. Encantadísima de que hayan estado aquí, y a nuestros oyentes o a las personas que nos ven, los invitamos a que vayan a ver la primera entrevista si no la han visto, y los invitamos de corazón a la tercera que pronto vendrá. Muy, muy alegre que hayan estado acá en Onda Bacana, y hasta pronto. Muchas gracias, Mónica, por tu Mónica, tiempo. gracias. Onda Bacana, el podcast donde un mar de interculturalidad y experiencias se entrelazan.